Jordan, ¿no lo vemos? No, espérate, es que tengo problemas con la conexión. ¿Puede avisarme un momento para ver si se está transmitiendo o me meto yo? No, un momentito. Sí, a ver. Ya está. Bueno, queremos verlo. Dame un momento, espérate, que es que estoy con esto y estoy aceptando gente. Ya, ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a dar comienzo ya oficialmente a las jornadas y precisamente Jordan Arroyo, que es el coordinador de las jornadas, el que ha ideado todo este encuentro, como decíamos antes, que ha estado muy atento a todos los detalles, pues nos dará una conferencia muy importante, precisamente porque aquí es donde nos va a plantear esos retos y horizontes y nuevas perspectivas en los estudios de los mitos grecolatinos en Centroamérica. Voy a presentar a Jordan y luego le paso la palabra. Jordan Arroyo Carvajal es poeta y ensayista, es máster en texto de la antigüedad clásica y supervivencia por la Universidad de Salamanca y estudiante de doctorado en esta misma institución. También es estudiante avanzado de maestría en enseñanza del castellano y la literatura de la Universidad de Costa Rica. Sus más recientes libros son Bitácora de 13 navegantes en pan de mar, Colectivo Poético Costeño y Altar de Piedras Bronceadas, Muestra de Poetas en Salamanca, 1973 al 2023. Es integrante de RILMAC y su conferencia se titula Hacia una historia de la tradición y recepción de textos y mitos grecolatinos en Centroamérica, retos, horizontes y nuevas perspectivas. Bienvenido Jordan y adelante. Muchas gracias, Tania. Bueno, también extender las gracias por las palabras de bienvenida a estas jornadas internacionales de investigación tan importantes como lo mencionaban al inicio y bueno, muy agradecido también por cada una de las personas aquí presentes y el público que nos está siguiendo por medio de otras plataformas. Sin más, voy a recurrir a compartir pantalla con una presentación un poco distinta a lo que estoy acostumbrado a hacer, porque voy a variar un poco mi presentación debido a que hay algunas cuestiones que no se me permitían presentarlas por medio de diapositiva, así que tendrán que mirarla por medio de un documento que he estado preparando. Bien, desde el título ya tuve problemas en cómo montar este título. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos, hay muchas maneras de nombrar este campo de investigaciones, hablemos en plural. Lo más tradicional, bueno, antes de que aparecieran los estudios de recepción, que es importante hacer la aclaración muy breve, no puedo explayarme en gran medida en el tema, la diferencia entre tradición y recepción. Los estudios de recepción han abierto de manera interdisciplinaria, plural y extensamente este campo de estudios, incluso trasladándose hacia otras disciplinas, tal y como lo tenemos en estas jornadas. El doctor Javier Espino Martín nos estará dando una conferencia sobre videojuegos y justamente eso es lo que permite la recepción. Y en el campo literario también algo que nos permite la recepción es el papel que tiene el lector en este campo. Si hago pausas es que acepto gente, entonces me distraigo un poco. Y no estoy en dos coordenadas. Bien, entonces debemos tener clara la diferencia entre tradición. La tradición básicamente es ese mirar hacia atrás, como un autor, como un escritor, una escritora, bebe de una tradición en específica, la absorbe, la digiere, la interpreta y la traslada hacia ese otro texto. Cómo se manipula, cómo se decodifica, se transforma, etcétera, esa tradición.
que hemos tenido, bueno, una gama de estudios bastante amplia, desde los más positivistas hasta los más dialógicos. Por ejemplo, el paso de un A en B de carácter positivista hasta el paso de lo que actualmente está teniendo más vigencia, que son los estudios de A y B, o en casos muy complejos, hablemos de relaciones complejas, los casos de A igual a B más C, o A igual a B y C, que son aquellos puntos de contacto, aquellas relaciones que me remiten a un A por medio de esa relación entre B y C, esos juegos que permite un escritor, que permite un escritor principalmente en sus juegos contemporáneos, porque estos juegos los encontramos más en la contemporaneidad. Hablamos de muchos conceptos, hay muchos términos, se ha empezado, por ejemplo, a implementar el término de posmodernidad, no en el sentido historiográfico, sino la posmodernidad como una variante estética, el poeta posmoderno, un texto posmoderno, porque cumple ciertas características, cumple ciertas variantes que lo definen como un texto posmoderno. Y esto es muy interesante porque la posmodernidad en este sentido también nos permite encontrar autores antiguos posmodernos, como bien lo dice mi profesor Luis Arturo Guichard. Tal es el caso, por ejemplo, de Eurípides, un autor antiguo posmoderno, cumpliendo esas características de que se entiende como una posmodernidad estética. Entonces vemos que hay muchísimas variantes, es un campo de estudios que cada vez se enriquece más, cada vez se vuelve más plural, cada vez se vuelve más interdisciplinario, y esta interdisciplinariedad viene de los propios textos, de lo que permiten los propios textos, de lo que están haciendo los autores, las autoras con esa tradición, con ese juego. Y aquí es donde entra justamente la escuela de Constanza con Jaus y Heiser, y entra en juego el papel que tiene el lector, la función que tiene el lector como, manipulando un poco las palabras de Francisco García Jurado, el lector como un alquimista, el lector como alguien que debe encontrar esas huellas, esas pistas que me permite un texto en específico, como por ejemplo una cita alterada, una palabra o algún pasaje me deja claro. Voy a hablar del caso de Penélope, por ejemplo, que en ese texto X autor, X autora no está trayendo a colación tal arquetipo, tal pasaje directamente de la Odisea, sino que hay un intermediario, lo que en teoría literaria llamamos simultaneidad, un intermediario simultáneo, un Lorca, una Rosalía de Castro, un Góngora, esos intermediarios que cumplen esa función de traer esa tradición hasta otra época y permitirle al autor contemporáneo beber de ese texto. Y aquí es importante dejar de utilizar la palabra fuente, porque en los estudios más actualizados ya está fosilizada, y empezar a utilizar otros conceptos como lo es relaciones, diálogos, complejidades, hibridaciones, etcétera. Tal es el punto de esta apertura de horizontes, citando un poco a Jaus con el horizonte de expectativas, que los estudios postcoloniales han puesto en duda y han planteado la pregunta: ¿qué entendemos por tradición clásica? Entonces, desde ese horizonte que nos han permitido los estudios postcoloniales, ya tradición clásica puede ser algo muy abierto. Están los clásicos propiamente griegos, los clásicos romanos, están los clásicos españoles, los clásicos de las literaturas mayas, los clásicos de las literaturas japonesas, orientales, etcétera, etcétera. Entonces hay una expansión del campo conceptual de lo que entendemos por clásico. Entonces, por eso, dependiendo de cada
de cada investigador, de cada autor, podrá jugar con esos términos. Al punto de que un trabajo que me he dado la tarea de desarrollar, vamos a ver cómo gran parte de la tradición académica se ha desviado de algo que ha oficializado la académica, que es el concepto de tradición clásica, y han apostado por títulos más dinámicos. Me gusta utilizar el término más dinámicos, más con un lenguaje literario, más lúdico, más de juego, porque no necesariamente cuando abordo el campo de estudio, sea tradición clásica o de manera plural, tradición y recepción de los clásicos, estoy obligado a poner tradición. Vamos a ver que hay diferentes posibilidades, por ejemplo, de construcciones del personaje de Medea y qué sé yo, que haya un personaje en una novela que se llama Laura y tienen diferencias y similitudes. Medea y Laura, ese A y B, esa relación, ese diálogo, hay mutaciones en el título. Y a raíz de eso, bueno, que lo más fácil para mí, sí, hubiera sido utilizar el término tradición y recepción de los clásicos. Hubiera sido lo más tradicional, lo más eh, eh, usual, porque hay una tradición académica detrás de ese término, pero bueno, preferí llamarlo tradición y recepción de textos, porque dentro de mi bagaje de estudios, dentro de mi horizonte de expectativas actual en 2023, he detectado una lista de textos en específico que han llegado a Centroamérica y que han llegado a ciertos autores centroamericanos. Eso es muy importante plantearlo y lo coloqué justamente en la invitación de estas jornadas, la necesidad de empezar a construir una historia de qué textos han llegado a Centroamérica, cómo han llegado, por medio de qué traducciones, qué editoriales, si se movieron por medio de periódicos, revistas, etc. Esa historia en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador, en Centroamérica como campo plural, es un enorme vacío que hay que rellenar. Contrario a casos como Cuba, por ejemplo, donde está en colofón la doctora Elina Miranda Cancela, casos como México, donde hay un grupo de investigación, España, ni qué decir, tiene toda una tradición enorme de estudios consciente que empezaron a trabajar, tienen grupos de investigación, tienen proyectos de investigación y a partir de ahí han visto las necesidades y han empezado poco a poco a rellenar vacíos, estando en la vanguardia actualmente Francisco García Jurado dirigiendo parte de estos proyectos, ¿verdad? Luego tenemos otros casos, Argentina, Colombia, pero en Centroamérica sí hay una tradición, pero yo la voy a llamar una tradición inconsciente. Y ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. Y también por qué es necesario hablar de Centroamérica. Eso es lo que yo vengo a defender en esta conferencia. Al igual como hablamos de una tradición de los clásicos, entendidos griegos y romanos, o solo griegos, en las literaturas cubanas, eso permite delimitar un campo de estudios. Eso permite favorecer la dinámica de investigación. Y al hablar de tradición y recepción de textos y mitos griegos en Centroamérica, yo planteo la necesidad de abrir un grupo de investigadores que se concentren en este terreno que no es más que un imaginario, que es ¿qué entendemos por Centroamérica? Sí, es un imaginario que se ha construido por necesidad epistémica, por necesidad didáctica. En este espacio, en esta conferencia, prefiero verlo como un asunto didáctico. ¿Por qué? Porque si yo digo, voy a Centroamérica, voy a estudiar Centroamérica. Voy a estudiar autores centroamericanos de los 7 países centroamericanos, aclarando que en estas jornadas hay un vacío con Belice. Belice no está incluida en ninguna de las conferencias, no está incluida ni siquiera en las lecturas, pero el tema de la integración de Belice a Centroamérica es muy, muy reciente y en mi caso no me considero preparado para hablar de Belice, por tanto queda ese hueco ahí
para casos futuros, ¿verdad? Ver cómo ha llegado esa tradición, esa recepción grecolatina a Belice probablemente por un contacto con la literatura anglosajona. Recordemos que en Belice, bueno, hay autores escribiendo en maya, hay autores escribiendo en inglés, en creol, y hay autores escribiendo en castellano. Entonces, hay una pluralidad muy, muy rica, igual que el caso de Panamá. En Panamá todavía hay autores, algunos autores escribiendo en francés, por ejemplo. Y hay una hibridación entre el castellano y el francés. Entonces, mucho del contacto de donde proviene esa tradición es por medio de la literatura francesa. Y esos puntos de contacto es importante tenerlos en cuenta para no cometer el error de decir, Luis trajo este personaje de Homero, ¿no? Porque quizás no es así. Quizás que está utilizando un intermediario en medio, está recogiendo ese personaje, ese mito de la Edad Media, de un texto francés, y eso es justamente la tarea que debe darse el lector en este nuevo horizonte que está en camino y crece cada vez más, que es la recepción. Expuesto este breve panorama, muy breve porque yo podría extenderme más, me veo en la necesidad, bueno, cuando monté esta conferencia tuve muchos problemas porque es cómo presento este tema al público que me va a escuchar. ¿Por dónde empiezo? La manera que empecé fue llenando mi biblioteca de historias de tradición, así llamada canónicamente clásica en países. Una historia de la tradición clásica en Cuba, una historia de la tradición clásica en México, historia de la tradición clásica en España, etcétera, etcétera, teniendo como principal ojo de imitatio a España. España, en mi horizonte de expectativas como investigador, es el principal modelo a seguir para empezar a construir esta dinámica que curiosamente no está de cero, ya lo vamos a ver entonces, pero ¿cómo me di cuenta yo que no está de cero? Por algunas cuestiones que les quiero presentar. Primero, quiero leerles una cita de Luis Cardosa y Aragón, que desde mi punto de vista ya me ofrece un espejo de lo que es, de lo que son las literaturas hispanoamericanas, incluyendo Centroamérica en esa noción de hispanoamericano, en esa noción de hispanismo, en esa noción dialéctica entre España, los países latinoamericanos y esa conjuntura ahí absorbida de Grecia, Roma, otras tradiciones como la tradición bíblica, utilizando la palabra de Nicolás Guillén, un ajiaco, una hibridación cultural, una hibridación textual, una hibridación estética. Nos dice Luis Cardoso y Aragón en 1946, no hay más tradición que la humanística, es decir, la de la antigüedad clásica. Aquí estamos entendiendo el clásico por principalmente lo griego, ¿verdad? Y las modificaciones que por sus propias enseñanzas, la humanitas, va adquiriendo en diversas etapas de la historia, desde el paganismo primitivo hasta la edad contemporánea. El sentido que al mundo de Apolo podemos darle, lo conseguimos bajo el signo de Coatlicue. Ahí está la dialéctica, Apolo Coatlicue. Como el sentido que al mundo de Coatlicue podemos darle. Lo conseguimos bajo el signo de Apolo. Tal es América, continente del mestizaje. Tal es América, tal es su literatura. Son literaturas plurales, híbridas, y esos espacios de hibridación es necesario verlos en los procesos de investigación, porque hay tensiones, hay pugnas, hay ambigüedades, hay procesos dialécticos que hay que empezar a investigar. Ahí tengo otra cita de Thomas Tomanek, que se delimita en la novela, pero esto no solo está en la novela, eso está en otros géneros, así llamado género en el ámbito didáctico, ¿verdad? Porque no me gusta clasificar la poesía por género, la novela por género. Yo personalmente estoy muy en desacuerdo con esto. El mito, tesoro perdido y rebuscado en las literaturas occidentales y encontrado en las tierras vírgenes de Hispanoamérica,
y el lenguaje nuevo, camino hacia la autoidentificación, son los elementos constituyentes de la nueva novela hispanoamericana. Pero ahí ampliemos, hablemos de poesía, hablemos de teatro, hablemos de cuento. Actualmente en la contemporaneidad hablemos de microrrelatos. Toda esta pluralidad de posibilidades hispanoamericanas donde incluimos este espacio imaginario, periférico, marginal que es Centroamérica. Ya les planteado a ustedes, quienes me están escuchando, que uno de los modelos imitativos, uno de los modelos reflexivos, de horizonte crítico, de diálogo metacrítico, si se quiere, porque muchas veces lo cuestiono, lo que se hace en España, y cuestionando se trata de hacer cambios. Me planteo la importancia, primero, en un primer panorama, de organizar cómo se ha recibido en el campo académico centroamericano esta tradición, planteándome la pregunta, porque esa fue la pregunta que yo me hice, con la hipótesis de que sí hay, claro, porque es que cómo no va a haber si tenemos toda una enorme tradición de enseñanza de latín, por ejemplo, en Guatemala, una enorme tradición que se acentúa o se aposenta principalmente con la Universidad de Costa Rica, la instauración de la Escuela de Filología Clásica en la Universidad de Costa Rica de los 70-80, ¿cómo no va a haber una tradición de estudios que hagan ese traslado de textos, mitos, personajes de la tradición grecolatina? ¿No? Pues, mi hipótesis era que sí, que claro que tiene que haber, pero como hipótesis hay que sistematizar un corpus y verificar si eso es así. Entonces, me encontré con un trabajo de Camacho, Camacho es Rojo, creo que es el otro apellido, tiene tres publicaciones, lo hace periódicamente, donde él nos habla de, es un índice bibliográfico de la tradición clásica en España. Y luego tiene otras secciones de índice bibliográfico de la tradición clásica en Hispanoamérica. En Hispanoamérica con sus minísimas participaciones hay autores centroamericanos. Entonces, bueno, esto fue un buen punto de contacto para yo poder hacer lo que me encuentro desarrollando en este momento, que ha sido una tarea durísima, soy muy sincero. ¿Cuál ha sido la metodología? Bueno, la metodología, primero los años de investigación en el campo, ir a encerrarme en bibliotecas, buscar bibliotecas, tener contacto cerca con poetas, con académicos, ojalá de cada país de Centroamérica. Y luego, como lector, yo me puedo considerar un lector posmoderno, utilizando ese término teórico, ¿verdad? Un lector de la era digital, que es un concepto que incluso plantea Pedro Conde Parrado en un artículo muy bueno, un descubrimiento que hizo él de Rubén Darío, y dice, ese descubrimiento lo hice porque soy un lector de la era digital. Difícilmente hace 30 años este hallazgo lo hubiera encontrado alguien sin internet. Entonces, el lector digital en esa dinámica, ¿verdad?, de los estudios de recepción tiene muchas ventajas y debe aprovechar esas ventajas de las eras o de la digitalización de informaciones. Pues, ¿cómo me puse a buscar? Clasificando por país, metiéndome en las escuelas de filología de la Universidad de Costa Rica, de la UNA, de la UNED, ver los currículum de los profesores, revisar a más no poder, como si fuera un detective, qué han publicado, qué no han publicado, qué han hecho, qué no han hecho, irme a los repositorios de universidades, la de Panamá,
la de El Salvador, revisar revistas de universidades. Cuando me olfateaba algo, es que tratar de conseguirme el contacto de los directores de revistas y decirles, en tal época no habrán digitalizado este documento, por ejemplo, que me digitalizaron un documento de Oralia Preble que no está en internet y lo necesitaba. Entonces, hay una dinámica metodológica de campo, pero también digital, muy propio de nuestra época, por países, también está mi horizonte de lecturas, que conozco yo, que no conozco, no puedo conocerlo todo, qué autores me han recomendado libros, qué libros han llegado a mi biblioteca, qué conozco hasta el momento, y bueno, curiosamente mi horizonte expectativo está muy permeado de literatura de mujeres, para bien, pero debo hacer una aclaración. Esto es muy importante. A pesar de que mi biblioteca o mis bibliotecas, hablemos de una biblioteca personal y una biblioteca digital, estén permeadas de literaturas escritas por mujeres, el trabajo que yo hice me remitió, quisiera o no, a una dinámica plural en este campo de estudios que se ha enriquecido con textos de mujeres y con el campo de investigación que han abierto personas interesadas en estudiar, ya sea mujeres o personajes femeninos. Bien, voy a dejar de compartirles esta diapositiva porque ahora necesito compartirles otra cuestión que yo no podía introducir en mi diapositiva. Es lo que me encuentro desarrollando en este momento. A eso hay que acomodarlo. Tengo una idea, ¿verdad?, de cómo ordenarlo más o menos. Entonces, a raíz de que yo me puse o me di a la tarea de desarrollar este corpus, voy a empezar a hablar en este momento de un análisis bibliométrico. ¿Qué es un análisis bibliométrico? Los análisis bibliométricos es cuando el investigador o la investigadora recopila un corpus de estudios en específico, en un campo, en este caso son tradición y recepción de mitos y textos grecolatinos en la literatura centroamericana. Igual los análisis bibliométricos se pueden hacer en estudios de pragmática, estudios de sociolingüística, en lo que quieran, para analizar desde esta perspectiva bibliométrica en qué grado se encuentra este campo. Y como no había nada, yo no podía venir a dar esta conferencia sin saber en qué grado está. Necesitaba de manera obligatoria hacer esto. Entonces, empecé a desarrollar este cuadro, que espero que estén pues mirando bien, y analizar qué sucede aquí. Bueno, claramente hay más, no lo dudo, pero de momento yo encontré de 1967 a 2023 72 investigaciones donde hay artículos, tesis, libros, también hay, bueno, dos publicaciones de blog con la excepción de que es un blog de Francisco García Jurado y sé que está bien cuidado y es algo profesional, y antologías críticas. Entonces, este corpus se logró construir a partir de la metodología que les dije a ustedes anteriormente y empecé a analizar para llegar a la conclusión de en qué estado se encuentra este campo de estudios, que sí está inconscientemente, aunque la idea es hacerlo consciente, creando un grupo de investigación en específico. Es necesario decir que esta idea, yo ya la había vendido o la había promocionado, se la había brindado a una universidad costarricense y rechazó porque pareció que la idea no tenía sentido. Pero curiosamente yo soy una persona necia, muy necia, y yo dije, pues sí tiene sentido, voy a investigar por mi cuenta. Y me fui y gracias a RIMAC que me abrió la puerta y estoy planteando, de verdad, ya ustedes lo podrán comprobar, de que sí hay material de sobra y espero que siga
surgiendo material al respecto. Entonces, primer trabajo que me encuentro al respecto, aclarando de que esta lista no pretende ser completa, es imposible, de Alejandro Hurtado Chamorro, que es La mitología griega en Rubén Darío, de 1967. Es un trabajo muy de A en B, ¿verdad? Muy desde una concepción positivista. 1967, no le podemos pedir más. Luego tenemos aquí una de las mujeres pioneras en este campo, Mayela Vallejos Ramírez, la finada, en 1979, nos está hablando del personaje de Penélope en sus bodas de plata. Ya no desde una noción de A en B, sino más de A y B desde la intertextualidad, desde un diálogo, ¿verdad? Y bueno, cómo la parodia puede ser un elemento transgresor de cierto mito. Aunque aquí debo hacer un paréntesis porque aquí hay una cuestión interesante. Y esto me da para otra conferencia, yo no me puedo detener en esto. A mí me da un poco de gracia cómo se ha recibido Penélope en Centroamérica. ¿Cómo se ha recibido Penélope? Porque vamos a aclarar que Penélope no es Penélope. Penélopes, hay Penélopes y hay de todo tipo. Y en la tradición, en la tradición antigua, en la tradición griega, hay cantidad de Penélopes. Desde la supuesta sumisa, que es ambigua por la ambigüedad, esa tensión narrativa, esa tensión que me permite el verbo hifaino, que puede ser escribir o puede ser tejer. Pero ¿cómo se ha vendido Penélope por medio de esa tradición lectora? No solo en Centroamérica, en Hispanoamérica, en España, pero como a mí me compete Centroamérica, hay una versión canonizada de Penélope como la mujer sumisa, la fiel, pero ojo, que eso no es tan así. Y los estudios actuales están empezando a desmontar esas teorías, esas nociones. ¿Por qué se han empezado a desmontar? Porque ha nacido justamente lo que se llama el horizonte de expectativas, ha nacido la participación del lector en esta escuela de Constanza, que me permite a mí ver cómo ha sido la dinámica diacrónica de X personaje a lo largo de las historias literarias. Cómo se ha leído, cómo se ha traducido, cómo ha llegado y cómo se sigue vendiendo un personaje. Porque no es que el personaje sea así, es que lo han vendido así. Entonces, en Centroamérica hay una tradición enorme de Penélope sumisa y fiel. Ahora bien, los movimientos feministas tienen un punto de partida vital en esto. Porque han tomado el mito desde esa lectura sumisa y lo han empezado a transgredir, lo han empezado a voltear, han empezado a jugar con él. Y a mí me llama mucho la atención muchas investigaciones que hablan de novedad, nueva dinámica. No, es que mucho de esto que un investigador o una investigadora llama nuevo, eso ya estaba en la antigüedad. Lo que pasa es que muchos investigadores no leen la antigüedad y no van a los antiguos, no van a la crítica que ya tenemos en la antigüedad, no van a la historiografía literaria que ya tenemos en la antigüedad, que es enorme y riquísima. Entonces, se centran en la modernidad, pero ahí viene el error. ¿Cómo tratar un personaje que viene de la antigüedad desde un ojo moderno si no estoy consultando, por ejemplo, vamos a ver, lo que hace, por ejemplo, Licofrón en la antigüedad? A mí me llama la atención un poema de Aída Toledo, donde Aída Toledo dice, y Penélope se acostó con los personajes. Y dicen todo lo que me he leído. Dicen las investigaciones, un nuevo aporte a la literatura del personaje de Penélope. No, pero es que eso ya estaba en Licofrón. El detalle es que no se está conociendo Licofrón. Licofrón ya había contrastado esa versión oficial, canónica de Penélope. Ahora bien, pregunta,
que me gustaría hacérsela directamente a Aida Toledo. ¿Leyó a Licofrón? Yo no lo creo. Yo más bien hablaría de una lectura en clave feminista en X época centroamericana. Y como la literatura se mueve por épocas, por dinámicas, por acontecimientos, habrá momentos de crisis, por ejemplo, donde aparezcan héroes desacralizados. Habrá momentos de crisis donde aparezca un montón de Edipos en dictadura. Las épocas recuperan personajes, obligan a ciertas cosas. Tal es el caso, por ejemplo, del libro emblemático de Emilia Macaya Trejos, del que hablará la doctora Elina Miranda Cancela, Sombra en el espejo, 1986. 1986. ¿Qué pasa en esa época en Centroamérica, los 80? Es claro, hay una lectura en clave feminista, aparte de los conocimientos amplios de Emilia Macaya incorporada al Centro de Estudios Clásicos de la Universidad de Costa Rica. Pero hay muchas dinámicas que tomar en consideración. No podemos ser cuadrados y entrarle a un texto. Ah, aquí está Fedra. Fedra era en la mitología. Y esto, y esto, y esto. No, hay que ver las dinámicas. Hay que ver el horizonte de expectativas de los autores, de las autoras. ¿Cómo llega ese personaje? ¿Por qué en esa época? ¿Qué se está gestando en esa época? ¿Qué pasa? ¿Cómo se dinamiza? ¿Cómo se relaciona entre la antigüedad y la contemporaneidad? Esto es lo que hay que hacer. Y justamente en Mayela, a mí ya me remite a una lectura que yo la voy a llamar una lectura arquetípica, oficial, canónica de Penélope, y eso va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, así que no hay que asustarnos. Luego tenemos este artículo de Cida Chase, El mundo femenino en cuentos de Rima Balbona, donde ahí está el emblemático cuento de Rima Penélope en sus bodas de plata, que ya estaba reproducido en revistas desde 1974, pero aparece por primera vez en un libro, si en este momento mi memoria no falla, en 1982. Es un texto que se vuelve canónico en el máximo sentido. Llega, se mueve por Centroamérica, se mueve por toda Hispanoamérica y llega a España de manera brutal. O sea, la dinámica que tiene ese cuento es asombroso, pero hay que entender ese cuento también como una dinámica de unos movimientos feministas que se están desarrollando cada vez más en Centroamérica. No hay que verlo cuadrado. Los textos responden a personas y las personas tienen detrás una psicología, tienen detrás una historia y tienen detrás una gama de lecturas, intereses ideológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que permite la recepción, meterme en la complejidad de los procesos de escritura. No podemos ver la escritura cuadrada. Alguien que haya escrito tiene claro que Penélope no llega por obra y arte de las musas, no. Por alguna u otra manera llega, pero llega. Porque habrá escuchado a Joan Manuel Serrat, porque habrá leído Homero en traducción de Segalá y Estaleya, pero llega de una manera. Porque vio en un cartel Penélope, ya, porque es el mito de la cultura de masas, pero llega de una manera. Y el investigador, la investigadora tiene que indagar cómo llega, si no, ¿dónde está la investigación? ¿Dónde está el aporte si no hago eso? ¿Quedarme un simple A y en B en pleno 2023? No. Eso es fosilizar el campo de estudios y es necesario sacarlo de ese lodo, y por eso tomo como modelo lo que está pasando en España actualmente, tomo como modelo lo que están haciendo en México y lo que ha hecho Elina Miranda Cancela en Cuba. Tenemos aquí este artículo de Ludwig, Mito y mitología en la literatura centroamericana y mexicana del siglo XX. Primera vez en esta lista que yo me encuentro con esa dinámica de Centroamérica y México. Centroamérica y México. Y aquí este autor, esto es muy importante, porque para el 92 ya me habla de una tradición clara en la literatura centroamericana. ¿Qué es lo que hace Ludwig en este artículo? Lo que hace es que no se va directamente a Homero, sino que dice que hay un Ulises asentado
en México y en Centroamérica que llega a través de los Ulises criollos, de Vasconcelos y del gran humanista Alfonso Reyes, que para lástima nuestra, Centroamérica no tiene un Alfonso Reyes, ni tiene un Vasconcelos, ni tiene un José Martí, ¿verdad? Pero sí tenemos un campo de investigación, sí tenemos una tradición, que mi conferencia es esa, intentar hacerla ver, que existe. Quizá ha estado inconsciente, pero está. Y en este artículo, como centroamericano, Ludwig mete a Francisco Morales Santos de Guatemala, a Rosa de América de Guatemala, a Fernando González Davison de Guatemala. Y hay ese contraste, ya esa dialéctica, México, Centroamérica, como un espacio plural, como un espacio interdisciplinario, multicultural, híbrido, como lo queramos ver, pero ya aquí es el primero, noten ustedes, 92, en plantear esa idea de transculturalidad, de hibridación, ¿verdad? Luego está el artículo de Virginia Camaño, de 1995, que aunque no mete el término tradición, vean que de momento no hay aquí en ningún título todavía el término tradición, como un campo por lo menos consciente todavía, pero sí que hay estudios en esa dinámica. Entonces, esto es un estudio de tradición. Seguirá tejiendo Penélope. Claro, seguirá para la conjugación de ese verbo es porque ya hubo un tejido del personaje en el pasado, claro. Seguirá tejiendo Penélope. Es un artículo en clave feminista, totalmente. Pero aquí hay un detalle. Vuelvo a lo mismo de... vuelvo a lo mismo de... Dame un momento. Vuelvo a lo mismo de Mayela Vallejos. Hay una lectura tradicional de Penélope. Pero esto es interesante porque yo estoy planteado en el horizonte de expectativas al hacer un análisis bibliométrico. Si yo encuentro un problema de lectura muy normal para la época, es imposible que en el 95 en Centroamérica se lea a Penélope como lo que se está leyendo hoy, a pesar de que en los 70 ya el humanista y traductor Alfonso Ortega planteaba a Penélope como lo que es, como una mujer astuta, hábil, dinámica, perifron en griego, esa relación con Sofrosín. Entonces, ¿de dónde viene, llamémoslo, el problema o la tradición canónica de Virginia Camaño? Pues lo que pasa es que Virginia Camaño, prácticamente todo su estudio, lo respalda en el libro Literatura, Mujer y Sexismo de Yadira Calvo, 1984, donde Yadira Calvo reproduce a lo largo de este libro la idea de que Penélope no es astuta, no es dinámica, está metida en su hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Una lectura muy tradicional, 84, no puedo pedir otra cosa. 84 en Centroamérica. Lo importante es que se está recuperando el personaje en clave feminista porque ya se está gestando una retórica, una manifestación, un campo feminista en las academias, en las literaturas centroamericanas, y es clara la intención de romper con lo que esas lecturas están presentando como una Penélope sumisa y romperla. Desde la lectura que están haciendo. Claro, no es que era esa, pero es la lectura que se hace. Ahora está el texto de Jorge Cheng, Exploración, que Jorge Cheng es uno de los autores, a pesar de que él no es formado en filología clásica, de los mayores que han aportado al campo. Y es que Jorge ha trabajado de todo por haber. Y es una persona que ha aportado mucho, por ejemplo, a la dinámica de la poesía. Vean, en el 97 se acababa de publicar el libro de Penélope de Marta Rojas Porras, 1993, y Jorge Cheng ya está hablando de ese libro y ahí habla de las Penélopes que están en Marta Rojas Porras. Desde una autobiografía, como con el paso de los años, incluso Marta Rojas Porras se llega a apodar la Penélope costarricense. Hay un proceso autobiográfico. ¿Por qué? Porque digamos que se siente
digamos que ella se siente identificada con la lectura tradicional que ha hecho el campo centroamericano de Penélope. Entonces ya llega, ¿verdad?, a este horizonte que estoy presentando. Luego de este artículo de Marcos Ruiz, muy A en B, de Rubén Darío, se ha leído muchísimo en A en B. La tesis de Mayela Vallejos Ramírez Vital es importantísima porque aquí Mayela Vallejos está llevando por primera vez en este corpus, está llevando a Rima de Balbona la está pasando de el diminuto campo periférico costarricense, que luego se abre un poco y pasa a los centroamericanos, hablando desde esa noción de los polisistemas, ¿verdad? Y lo está trasladando a otro más, que es Hispanoamérica. Y aquí lo está poniendo en diálogo con dos autoras más, una de México y, si no me equivoco, una colombiana. Y está hablando de narrativa femenina hispanoamericana, una autora costarricense analizando el tema de Penélope ya en la dialéctica plural de la hispanosfera, de Hispanoamérica. Pero vean qué interesante, ¿verdad? Cómo hay toda una tradición de Penélope. A mí me llama mucho la atención en Costa Rica. De hecho, el discurso de ingreso a la Academia de Emilia Macaya Trejos va por ahí. También es algo así como, creo que es algo así como de Penélope a Pandora, o al revés, de Pandora a Penélope, pero va por ahí. O sea, es el nombre de Penélope. El nombre de Penélope ha llegado a la retórica centroamericana como parte de un proyecto retórico de ruptura. Y eso hay que verlo. Eso hay que verlo porque los escritores están inscritos, los escritores y las escritoras están inscritas en esta dinámica. Y esta dinámica no la puedo obviar. Y si me desatiendo de esta dinámica, voy a los estudios cuadrados de A en B. Y eso ya no tiene cabida. Luego está este estudio, Tradición Clásica y Simbolismo en el Coloquio de los Centauros, un poco más dialéctico, pero sigue reposado mucho también en clave A en B. Es que a Rubén Darío se le ha leído tanto en clave A en B. Hay toda una tradición de clave A en B en Rubén Darío. Aquí está el centauro. Grimal me dice que el centauro es esto. Aquí está esto. Pero no están esas redes dialógicas. ¿Qué leyó Darío? ¿Cómo llegó? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué se instaura eso en una construcción de una retórica del modernismo o de los modernismos? Eso lo van a plantear los estudios más adelante, ya en el siglo XXI. Luego tengo este estudio de Elena Souto Sieiro y Josefina Fuentes Novo, que es Apuntes sobre la tradición clásica en la obra de Augusto Monterroso. Augusto Monterroso se le ha leído muy bien y es uno de los autores que más ha resonado en el campo centroamericano y fuera del campo centroamericano. Tal es el punto que lo vemos metido en este libro, Literatura Iberoamericana y Tradición Clásica, es decir, un autor centroamericano que vivió sus últimos años y murió en México, que hay una dinámica fortísima entre México y Centroamérica, ya metido en un libro que aborda lo iberoamericano, 1999, eso es una maravilla. Y aquí debo hacer un paréntesis para Oralia Preble-Niemi porque lo que hace me parece impresionante. En 2000, en pleno inicio del siglo XXI, viene Oralia y presenta el primer corpus sistemático de Penélopes, ya no Costa Rica, centroamericanas. Y habla, ven aquí, de deconstrucción. Ya hay un concepto teórico de ruptura, de construcción. Ya esa lectura en clave feminista que se venía desarrollando, ya aquí está sentada. En el 2000 está sentada y ya está apoyada, ya está instaurada en esa crítica o esas críticas feministas que tanto van a alimentar a los estudios de tradición y recepción de los clásicos. Y aquí, bueno, lo que hace Oralia me presenta una dinámica sistemática. Luz Méndez de la Vega, Marta Rojas, Claribel Alegría y Aida Toledo. Rosario Cortés Tovar, muy interesante. ¿Cómo llega Ernesto Cardenal
hasta, bueno, que recibió antes de morir, ¿verdad? El premio, este premio se me fue de la memoria, el que dan en España, importantísimo de poesía, que acaba de ganar Yoconda Belli. Bueno, este premio que dan en Salamanca, que lo ganó Claribel también. Llega a manos de la excelente catedrática Rosario Cortés Tobar. Y Rosario Cortés Tobar me da un título, Tradición Clásica en Epigramas de Ernesto Cardenal. Esto es muy curioso, a mí me da un poco de gracia, porque, claro, hablamos del 2000, pero lo que Rosario Cortés Tobar hace con Ernesto Cardenal es un estudio maravilloso de recepción. Lo que pasa es que para la época, Rosario, pues no me podía hablar de recepción, pero como buena filóloga clásica, conocedora en este caso de Catulo, de Marcial y de Propercio, hace un maravilloso estudio de cómo Catulo, Marcial, Propercio se dinamizan a partir de un proyecto estético del exteriorismo y del objetivismo pondiano y de un proceso de traducción de textos a latín por parte de Ernesto Cardenal, y estos autores latinos llegan de manera simultánea, aunque en ese momento no está en vigencia el concepto de simultaneidad, pero es la lectura que yo estoy haciendo, cómo se cruza en el camino Ezra Pound como un intermediario para que los clásicos latinos lleguen a Ernesto Cardenal. Aquí hay una lectura maravillosa. Rosario Cortés es astuta, hábil en esta lectura y no dice Ernesto, no dice Catulo en Ernesto Cardenal, Propercio, no, es los epigramas de Ernesto Cardenal en una dinámica compleja, donde está estilísticamente Propercio, temáticamente Catulo y también estilísticamente Marcial. Pero por esa relación con Ezra Pound. Esto es un estudio, inicios del siglo XXI, perdón, que ya denota un cambio en el campo de estudios de tradición y recepción de los clásicos en el espacio centroamericano. Ernesto Cardenal en Salamanca, ya dinamizándose los autores centroamericanos. Esto es muy interesante. Es un poco más de intertextualidad, más de A y B. Ya se sale un poco Rubén Darío de la lectura de A en B y pasa a A y B. El centauro y el rapto, proyección simbólica de los temas mitológicos en la obra de Rubén Darío, pero igual hay una necesidad de clasificar muy en un sentido más, se me parece más a Hilbert Hagen, por ejemplo. Su tradicional libro de tradición clásica, ¿verdad? En las literaturas europeas y angloparlantes. Luego tenemos aquí, esto es muy importante, este estudio de Mónica García Irles. Vean el título, es un libro. Recuperación mítica. Aquí hay un concepto teórico ya. Recuperación. Porque yo puedo hacer un artículo en el concepto recuperación. Es un concepto teórico que está dentro de la gama de conceptos que alimentan los estudios de tradición y recepción de los clásicos. Recuperación mítica y mestizaje cultural. Algo que ya veíamos indirectamente arriba en este investigador alemán que les mencioné antes, Ludwig, pero aquí ya está directo. Aquí está directo. ¿Y por qué mítica? ¿Por qué no recuperación de los clásicos? Por ejemplo, que es lo oficial. Porque lo que Mónica García hace es que dinamiza las pluralidades entre las mitologías prehispánicas y las mitologías grecolatinas. Y llega a la conclusión de que la obra allí estudiada de Yoconda Belli marca
un proceso híbrido de encuentros y desencuentros, un mestizaje literario-cultural, donde encontramos menciones de dioses prehispánicos, pero también griegos. Es lo que les leía en la cita al inicio de esa Hispanoamérica mestiza, de esa Hispanoamérica, prefiero utilizar ese término, híbrida, de esta Hispanoamérica dialéctica, problemática, tensa. Luego está el Jorge Cheng, de nuevo, que hay que ponerlo punto alto en este tipo de estudios. Aquí sí le compro yo el adjetivo nuevas a Jorge, por la manera en la que Jorge me analiza este artículo. Jorge hace algo que no se había hecho en el campo académico centroamericano o en los campos académicos centroamericanos. Plantearse la posibilidad de estudiar literaturas desde la cocina, desde lo sinestésico, desde el espacio de la cocina, como una posibilidad de transgresión. La mujer en la cocina tiene muchas posibilidades. Y aquí planteo una lectura de Rima de Balbona y la autora, si no me falla la memoria, salvadoreña, Jacinta Escudos. En esa clave de fogón doméstico, es una lectura interesantísima, que abre otra posibilidad de análisis de este campo de estudios. Se puede retomar esta visión de Jorge para hacer estudios contemporáneos. Ojo que esto es importante. Luego tenemos José Millares Maldonado. Aquí hay una lectura intertextual ya renovada, más contemporánea, más dinámica. Y lo vemos claro aquí en el I. Ya no es la fábula clásica en Augusto Monterroso. Es que ese A en B ya se empezó a romper aquí. Ya hay una tradición académica que yo diría inconsciente, bueno, para los investigadores centroamericanos, porque lo que pasa con los investigadores españoles, por ejemplo, es que están incluidos en diferentes proyectos de investigación, desde los 90 principalmente, que están enfocados en la tradición clásica como tal. Y, curiosamente, algún investigador, alguna investigadora, pues, se interesó en Claribel, se interesó en Augusto Monterroso, en Gioconda Belli, etc. Y empezó a llevar esas claves. Yo le llamaría así como analizar Centroamérica desde Europa. Porque hay una tradición de estudios fuera y hay una tradición de estudios dentro. Y eso es una dialéctica también. Es también parte de la hispanosfera, de ese cruce unido a partir de una lengua en común, la lengua castellana, que unifica Grecia y Roma también. Ya lo dice mi profesor, el poeta Juan Antonio González Iglesias. Seguimos siendo romanos, pero romanos castellanos. Es ahí, en esa fusión de la lengua. La fábula clásica y Horacio, en Augusto Monterroso. Propie communia dicere. Es una dinámica intertextual riquísima. Marta Rojas Porras, en este artículo, hablando de su propia poesía como una posibilidad de crear poemas de Penélope y autoconocerse y demás. Jorge Bren es un artículo maravilloso dentro de lo que yo he conocido de investigadores centroamericanos que han abordado esta dinámica de tradición y recepción en textos centroamericanos. Es maravilloso lo que Jorge hace aquí con Cocorí de Joaquín Gutiérrez. Porque vean ustedes que no es, por ejemplo, si Jorge Brenes hubiera hecho una lectura en clave positivista, hubiera hecho, por ejemplo, Esopo en Cocorí. No, él sabe que no es así. Entonces, lo que hace Jorge Brenes, filólogo clásico de la Universidad de Costa Rica, es que dinamiza una tradición de la fábula, una noción retórica de la que se alimentan escritores, escritoras en las literaturas, que es la paradoja, y la analiza cómo se dinamiza eso en Cocorí. Entonces viene
Jorge y aplica la teoría de la intertextualidad y se pregunta cómo en clave intertextual llegan a manera de contacto Zenón y Esopo a través de, no directo, porque él se da cuenta de un punto clave, cómo Esopo y Zenón llegan hasta Joaquín Gutiérrez por medio de una cita de Quevedo. En Quevedo está absorbiendo la tradición de la fábula clásica griega y Joaquín Gutiérrez está leyendo a Quevedo, introduce esa cita y por medio de esa cita es que Cocori se alimenta de esa tradición. Lo importante de esto es que Jorge Brenes se dio cuenta de eso y lo dinamiza como tal. Luego tenemos Enrique Marini Palmieri. Ya hablamos de la presencia de códigos, llamémoslo códigos pitagóricos en Rubén Darío. Rubén Darío se va a empezar a abrir como autor porque cambian las dinámicas metodológicas de estudio. Germán Santana Enríquez utiliza, aquí hay un problema porque vemos que hay una tensión metodológica. Vean que hasta este momento de mi exposición, yo les había hablado de una dinámica que se empieza a expandir, pero justamente me encuentro que Germán Santana Enríquez hace una lectura de A en B de ciertos autores centroamericanos. Entonces, bueno, son muchísimos más, por temas de tiempo no les puedo ir hablando. Aquí vamos a encontrar claves más dinámicas, más contemporáneas, más de lo que están presentando los estudios actuales, pero también hay errores metodológicos serios que me hubiera gustado exponerlos, pero bueno, no, es que no me alcanza el tiempo para presentarlos, traerlos a colación. Debo poner muy en alto desde 2020 los estudios respecto a, desde una dinámica muy contemporánea, muy actual, que está haciendo Josefa Fernández Ambudio desde España, estudiando a Claribel Alegría, y bueno, también los estudios de Lina Miranda Cancela respecto a Emilia Macaya, los estudios que está haciendo Pedro Conde Parrado en una clave totalmente reciente. Vean aquí donde habla de la génesis, cuál es el contacto, que no había hallado ninguna investigación de Rubén Darío. Y debo poner un paréntesis en la lectura que está promoviendo Francisco García Jurado de Augusto Monterroso. Vean aquí, ya que hay un método totalmente contemporáneo. Augusto Monterroso y Aulio Gelio, A y B, miscelánea y microrrelato. Aquí está planteando Francisco García Jurado entender a Augusto Monterroso desde los estudios de recepción, desde esas claves de horizontes de expectativas. ¿Qué leía Augusto Monterroso? ¿Con quién se relacionaba? ¿Qué traducciones leía? ¿Si traducía? Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, muy rápidamente, cuestión de 5 minutos para ya cerrar esta parte. Quiero enseñarles, bueno, esta dinámica que hice como análisis bibliométrico de todos los países que se mencionan, es decir, textos de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras. El que más se ha estudiado dentro y fuera en esta clave o en estas claves es Nicaragua. Hablamos de 46 textos, Costa Rica 43, El Salvador 28, Honduras 20, Guatemala 36 y Panamá me asombró, solo hay 3 estudios. Luego, la clasificación por autores, que me vi la necesidad de hacerla. Vean qué curiosidad, la que más estudios ha recibido, Claribel Alegría, desde el 63 hasta 2023, tiene 18 investigaciones hechas respecto a su obra en estas claves. Rubén Darío tiene 11, Yoconda Belli tiene 7,
Rima de Balbona 10, Luz Méndez de la Vega 6, bueno, y ahí van a encontrar Rafael Andívar, Rusticatio Mexicana, Marta Rojas, bueno, los demás autores, pero en sí, Claridad Alegría, una mujer, por las dinámicas de su obra y pienso yo, por la pluralidad que permite, ¿verdad? Desde una lectura propiamente de recepción, desde una lectura cognitiva, como hace Josefa, esas nuevas claves dinámicas de los estudios de tradición y recepción, como desde los ecofeminismos, desde los estudios de violencia, etcétera, etcétera, que amplían cada vez más esta dinámica de estudios de recepción y de tradición y recepción. Y bueno, ya retos y horizontes. Primero, bueno, que se los he venido planteando, la necesidad de abrir un grupo de investigación que se concentre en estas literaturas e incluso en cómo se ha planteado la dinámica desde las academias, qué traducciones han llegado, etcétera, etcétera. También yo veo la importancia ojalá que las universidades abran un curso de tradición y recepción de literaturas centroamericanas. Hay material de sobra para trabajar, de sobra, de sobra. Hay cursos de tradición clásica en la Universidad de Costa Rica, es la única que tiene, pero se aborda muy en general desde lo universal, se ve Argentina, se ve España. En algún momento, en 2010, en un curso de maestría, Manuel Alvarado Murillo estuvo viendo el texto Fedra de Emilia Macaya Trejos y unos textos de Rafael Ángel Herra, pero hasta ahí. Creo que es importante abrir un curso, formar a los estudiantes, a las estudiantes en estas dinámicas, hacer conciencia de que hay material, de que hay literatura, y no solo literatura, buenas literaturas que permiten dinámicas plurales. Y bueno, también la importancia, ojalá, de que haya un encargado por país centroamericano, tener también la importancia de tener investigadores dentro y fuera del país, marcando esa retórica de hispanidad, de España y Centroamérica, ¿verdad? Y bueno, nuevos trabajos personales en camino. Tengo este que está en proceso en un dossier que va a salir sobre safos iberoamericanas. Me dieron la posibilidad de encargarme de Centroamérica, Safo y la poesía en América Central, 1862, 1892, era un hueco que no se había llenado. Safo y la retórica académica centroamericana del siglo XX, 1904-1985, cómo llega Safo a la academia centroamericana, cómo se vende ese personaje Safo en las academias centroamericanas. Este artículo que está en proceso de evaluación, había una vez un tirano llamado Edipo, lectura política de Sófocles durante el siglo XX. Vean que me desatiendo de lo centroamericano. Yo considero que lo centroamericano es simplemente una nacionalidad del autor. Este texto se puede plantear como el primer cuento hispanoamericano en clave política en estas literaturas del siglo XX. Este texto que tengo en evaluación, Medea y su primera recepción en la poesía centroamericana. Vean que ya han cambiado las dinámicas y recepción, etc. Penélope también escribe, Ellos se marchan de Mía Gallegos, también en evaluación. Este libro que está en proceso de publicación, 40 madrugadas con Medea, selección temática de poesía escrita por mujeres costarricenses, con un prólogo de Lina Miranda Cancelas, edición, criterios y notas. Este es mi proyecto de maestría en la Universidad de Costa Rica, que quiero sacarlo, pero lamentablemente en este momento no tengo dinero para matricular los cursos que me faltan y no he podido terminarlo por esto, pero mi proyecto de tesis de otra maestría que tengo en Costa Rica es este: Medea y la poesía escrita en lengua castellana durante los siglos XX y XXI, donde dinamizo Centroamérica, Hispanoamérica y España, antología interactiva desde los estudios de tradición y recepción de mitos y textos grecolatinos. Lo que aquí planteo es hacer una antología didáctica
para que esta antología pueda llevarse a colegios, universidades, etcétera, muy dinámico, utilizando la virtualidad, utilizando las artes, videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, otros proyectos en camino que espero seguir sacando y esperando que se unan personas y hacer ese acto de conciencia, ¿verdad? De que hay material suficiente para trabajar este imaginario que llamamos centroamericano y que tan buena literatura tiene a pesar de sus procesos de exclusión, periferia, de marginalidad. Muchas gracias y bueno, quedo atento a preguntas, comentarios, consultas. Muchísimas gracias, Jordan, por esta excelente y rigurosa conferencia que creo que muestra muy bien las nuevas lecturas que se tienen que hacer sobre este tema tan importante y que evidentemente a ti te apasiona. Nos has transmitido toda esta pasión que tú sientes por este tema. Realmente evidencias todos esos huecos, pero también todas las contribuciones. Haces una genealogía también de los estudios. En fin, creo que nos ha dejado pues con mucha curiosidad, mucho interés y bueno, yo creo que es importante ahora escuchar si hay comentarios o preguntas de las personas que nos acompañan aquí en nuestra sala Zoom. Por cierto, decirte que hay muchas felicitaciones en el Facebook, muchas personas que están diciendo que les ha encantado tu conferencia, te felicitan, en fin, ya lo leerás en su momento, pero quería transmitirlo por ahora. No sé si alguien tiene preguntas o comentarios. ¿Nadie tiene algún comentario o pregunta? Ah, bueno, la profesora Josefa, adelante. Buenas tardes. Bueno, sé que vamos un poco mal de tiempo, pero sí quería por lo menos resaltar el panorama apasionante que nos has transmitido, Jordan. Creo que todos nos hemos quedado con ganas de más y de ver esas publicaciones. Y bueno, espero a lo largo de estos días pues que podamos formar esos grupos de trabajo que tan necesarios son. Sinceramente, mis felicitaciones, he aprendido mucho, he apuntado mucho, además, lo cual siempre es bueno. Y bueno, y mis felicitaciones a todos los que estáis organizándolo por empezar con tan buen pie. Muchas gracias, Josefa. No, y yo personalmente, bueno, a mí me hubiera gustado seguir con esa lista porque había un punto ahí donde tenía que detenerme. Bueno, 3 puntos particulares, pero bueno, el tiempo no alcanzó. Pero sí que, en verdad, para las personas que se interesen en este campo desde una metodología más reciente, porque los textos están, los textos siguen siendo los mismos, lo que cambia es el método que utilizo para analizarlos. Puede ser que alguien leyó en A en B, por ejemplo, a Lisímaco. Vuelvo a leer a Lisímaco Chavarría en otra clave y eso me dará otro horizonte, me dará otros datos, me dará otra dinámica. A mí personalmente me sorprendió porque me da la impresión de que Josefa en este campo de estudios centroamericanos, donde ya la podemos incluir a ella como una investigadora española analizando Centroamérica, ella abre muchas curiosidades y creo que pone a la gente a pensar y repensar muchas cosas. Por ejemplo, cómo el tema de lo cognitivo se puede plantear como una posibilidad de acercarse a los griegos y romanos. Pero lo principal que creo yo, debo decirlo, la dinámica que está cada vez más en boga, y debo confesar que ese artículo me encantó y estoy seguro de que va a abrir cualquier cantidad de investigaciones, como los ecofeminismos
se pueden plantear como una clave de lectura, a pesar de que hayan nacido en Estados Unidos, como una clave de lectura en este campo tan plural de los estudios de tradición y recepción de los clásicos. Claro, es que tenemos toda una tradición, ¿verdad?, de elementos ecológicos, vegetales, Demeter, todo ese tema de la madre naturaleza, ¿verdad? Entonces, abre todo un portillo dinámico, y en verdad creo yo que si queremos irnos en esos horizontes más frescos, es necesario consultar los trabajos de Josefa, a quien se le agradece, ¿verdad?, por analizar desde Murcia, España, esa literatura tan rara, tan periférica, que muchas veces nadie confunde, y ojo, que nadie conoce, y ojo, que confunden fortísimamente con México. Llegaron cantidad de propuestas que se tuvieron que rechazar inmediatamente, aunque el título es claro, en las literaturas centroamericanas, personas confundiendo México con Centroamérica. Es otro tema, ¿verdad?, interesante. Plantearnos qué es Centroamérica, qué es ese imaginario de Centroamérica, qué dinámicas están surgiendo alrededor de ese imaginario, cómo se lee Centroamérica desde adentro y cómo se lee desde afuera. Creo que más que conclusiones, mi conferencia abre muchas preguntas. Gracias, Jordan, y gracias, profesora Fernández, por acompañarnos. Pues sí, efectivamente vamos un poco contra el tiempo, pero yo les invito a las personas que nos acompañan, que se pongan en contacto con Jordan, si necesitan hacerle algún comentario. Él va a estar aquí con nosotros estos 3 días también. Entonces creo que si pones tu correo electrónico, Jordan, en el chat, para que te puedan escribir quienes quieran pues ahondar un poco en esta exposición tan fascinante, ¿no? Yo tengo también preguntas, pero ya lo conversaré contigo sobre Antígona, sobre el personaje de Antígona, que sobre todo este texto de Sara Uribe, Antígona González, que yo lo he estudiado bastante, entonces me gustaría mucho conversar contigo sobre esto. Bueno, pues entonces como estamos, no sé si alguien tiene alguna pregunta o de comentario final antes de cerrar. Parece que no. Pero bueno, ha sido tan brillante que creo que nos hemos quedado así también un poco pensando. Nos vemos a la 1 para la lectura poética y mientras tanto, pues muchas gracias y hasta pronto.